Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para retener lo bueno. Y en este día vamos a irnos al capítulo 12 del libro de Lucas, en la nueva traducción viviente que te dejo aquí en la descripción para que tú también puedas leer junto conmigo. Y te recuerdo que los viernes a las 7 de la mañana tenemos nuestro episodio en vivo, así que comencemos. Dice advertencia contra la hipocresía. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. O sea, era demasiado. Mira, dice, hasta que miles de personas, o sea, eran muchos. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. ¿Y por qué de repente Jesús se le ocurrió estar hablando de esto, de la hipocresía y de advertirles contra la levadura, como dice aquí, de los fariseos? Recordemos que antes estaba pasando esa discusión que hubo con los fariseos y los maestros de la ley, y al Jesús ver que ya eran miles de personas las que estaban buscándolos, las multitudes que se juntaban para ver a Jesús, él vio necesario advertirles a sus discípulos que no comenzaran a ser como los fariseos, ¿no? Que precisamente estaban buscando la fama, el reconocimiento, la gloria para ellos mismos, aparentar una bondad cuando realmente sus intenciones eran otras. Aparentar una bondad y hacerse muy buenos, pues, pero su corazón totalmente alejado del Señor, cosa que los fariseos mostraron, ¿verdad? Ellos aparentemente estaban muy arregladitos, seguían las normas que habían puesto, aunque muchos, pues no, ¿verdad? Como el Señor Jesús mismo dice, luego ni siquiera ellos también hacían lo que tenían, lo que estaban exigiendo que se cumpliera, pero sus intenciones fueron tan incorrectas, tan malas y su hambre de poder que lo que único que querían era quitar a Jesús del camino. Así que por eso les advirtió eso el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros en esta época, en cualquier tiempo, puede ser eso una gran piedra, ¿verdad?, de tropiezo para cada uno de los hijos de Dios, el estar poniendo realmente nuestras intenciones no en buscar el reino de Dios, sino lo propio de cada uno, fama, poder, influencia. Así que vamos al 4. Dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Y esto es muy importante porque muchas veces, y también el Señor Jesús les estaba advirtiendo a los discípulos que mucha gente o personas incluso con poder o con influencia iban a tratar de hacerles daño. Y que no por eso se callaran, no por eso dejaran de hablar la verdad, no por eso dejaran de extender el reino de Dios como lo estaba haciendo el Señor Jesús, como les estaba poniendo el ejemplo y nos puso el ejemplo a nosotros, pero, y que ellos, pues que podían sí, a lo mejor incluso terminar la vida aquí, en la tierra, haciendo un juicio, las cosas como se estaban dando, pero que era más importante temer y saber que el que tiene la última palabra es Dios, que Él toma la decisión realmente de dónde pasamos la eternidad, ¿verdad? Si nosotros entregamos nuestra vida a Él y entregamos nuestras preocupaciones y sobre todo recibimos el sacrificio del Señor Jesús, somos salvos y vamos a pasar la eternidad con Dios. Pero si nos resistimos a Dios o dejamos a Dios a un lado por preservar o quedar bien con ciertas personas en esta tierra, eso no es una decisión sabia ni inteligente. Dice 6. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? Ver cómo dice aquí el Señor Jesús. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? ¿2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos, aunque hasta incluso los usaban para vender y a lo mejor no eran tan caros. Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado.
Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Precisamente por eso no debemos de tener miedo. Y aquí les decía a sus discípulos, no tengan miedo, hablen la justicia, hablen la verdad, Dios es el que tiene cuidado de ustedes. Y así el Señor te está diciendo en este día, no tengas miedo, Dios tiene cuidado porque para Él tú eres muy valioso. Y muchas veces las personas o en este mundo nuestra valía depende de muchas cosas, ¿verdad? Se pueden poner etiquetas, lo que sea. Pero aquí lo importante es que para Dios, tú y yo, simplemente por ahora ser sus hijos, somos muy valiosos. Dice 8. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público, ve cómo sigue hablándoles de este tema, ¿no? A todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y esto es importante explicarlo. Yo recuerdo también cuando empecé a estudiar la Biblia hace algunos años, cuando leía yo esto, ¿no? Pues yo quería entregar más de mí al Señor y dejar todo lo que no estuviera bien, pero en este versículo yo entraba en conflicto porque decía, ¿qué tal si a mí me pasó esto, ¿no? Que hablé en contra del Espíritu Santo, que blasfemé y eso no me va a ser perdonado, oh no, qué horror. Y bueno, ya cuando estudié entendí bien realmente lo que quiso aquí decir el Señor. Muchas veces puede pasar ese pensamiento a alguien que realmente quiere al Señor y no quiere ofenderlo de ninguna forma, ¿no? Y entonces se preocupa por este versículo. Pero el punto importante aquí es lo que estaban haciendo los fariseos, que estaban diciendo que la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo por medio de Jesús, la estaba haciendo realmente el diablo. Ellos le adjudicaban al diablo la obra del Espíritu Santo. Y eso es a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús. Cuando una persona empieza a decir que la obra de Dios es del diablo, o sea, que la está haciendo el diablo. Entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo o que literalmente, conscientemente y con todas sus fuerzas niega lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, no quiere saber nada de Dios, incluso se burla, dice de cosas espantosas contra Dios. Pero si una persona, incluso estando en ese estado, le cae el 20 y se arrepiente, entonces puede haber un cambio, pero incluso una persona que se esté preocupando porque, ay, creo que ofendí al Espíritu Santo y blasfemé contra él, pues bueno, no es una persona que esté en esta actitud, ¿no? Completamente determinada y cegada a no querer nada con Dios. Entonces les decía esto porque los fariseos, como las personas que habían dedicado su vida aparentemente a servir a Dios, eran las que estaban totalmente yendo en contra de la misma obra de Dios. Y por su necedad, por su avaricia, por su hambre de poder, terminaron haciendo cosas terribles, albergando, ahora sí que guardando en su corazón lo peor, malos pensamientos, malas decisiones, maldad a más no poder. Y dice, 11, cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, porque pues eso iba a pasar. Si estaba habiendo problemas, aún estando Jesús aquí, ya el Señor Jesús los estaba preparando y advirtiendo. Dice, pero no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Y mira, no todos los discípulos de Jesús eran pescadores, pero muchos sí y otras personas tenían otras profesiones, ¿no? Y a lo mejor no habían tenido la preparación de años y años de los fariseos en la cuestión de la Biblia o de la palabra de Dios. Y entonces por eso Dios les estaba diciendo, Jesús les estaba diciendo, no se preocupen por qué decir, el Espíritu Santo les va a decir. Pero tampoco fueron gente que no estuvo preparada, porque durante 3 años estuvieron precisamente con Jesús aprendiendo directamente de Él. Y esos 3 años son los que marcaron sus vidas y los prepararon para después predicar el Evangelio y que se extendiera el reino de Dios y más personas conocieran de Él, fueran llenos y creyeran todas las palabras que Él les había dejado habladas para actuar, ¿verdad? Moverse en el poder del Espíritu Santo. Ve lo que dice después, versículo 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo.
¿Y por qué le dijo esto? Porque normalmente los rabinos eran a las personas que recurrían las personas para resolver estos problemas de familia y de herencia, y pues bueno, ahí trataban de ayudar. Pero Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? O sea, a ver. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y en un tiempo en donde la gente pensaba que si tenías mucho dinero, tenías mucha bendición de Dios. O sea, eras una persona bendecida por Dios y que estabas bien con Dios. Entonces, le caías bien a Dios, pongámosle la palabra. Y Él te bendecía mucho y estabas bien con Dios, no tenías problemas con Dios. Pero por eso les dijo, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y aquí lo que el Señor nos quiere decir es, no tiene nada de malo ahorrar, ser inteligente, administrar correctamente las riquezas, tener un plan, pues, para ir ahorrando o emprender. No tiene nada de malo de eso. El problema es cuando la gente sacrifica su relación con Dios, sacrifica lo que es importante, lo eterno, por acumular riquezas, que es lo que pasó con este hombre, ¿no? Trabajó y pensaba que con eso ya tenía pues comprada la vida, ¿no? Ya no tengo ningún problema. Pero el que tiene la última palabra en esta vida, que es pasajera, es Dios, cuando se termina. Y lo más importante es lo eterno, lo espiritual. Entonces, cuando nosotros nos estamos eh, alejando de Dios, ¿no? O sea, estamos sacrificando nuestra relación con Dios por el dinero, es un momento es una decisión muy incorrecta, pues. No es sabia, no es inteligente, nos puede llevar a muchísimas otras cosas malas. Entonces, es como le dijo aquí el Señor, le dice necio, es una necedad. Así que en este día, llévate esto en tu corazón, camina en el Señor, busca más de Dios, que Dios te dé sabiduría, sí, para emprender negocios, para administrar correctamente, pero tú cerca de Dios, esto es lo importante, no estar sacrificando nuestra relación con Dios, sino al contrario, acercarnos cada vez más con Él, que Él nos dé sabiduría, Él sabe cómo tenemos que vivir en esta tierra, las cosas que tenemos que enfrentar, cómo se mueve este mundo, pero en el Señor y el Señor dándonos sabiduría, todo es diferente. Así que sé bendito en este día por el Señor, porque el Señor te está hablando esto para fortalecer tu fe y tu vida. Y nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental.